Buenas tardes, noches, inicio de mes. Gracias a nuestro Creador, a nuestro Padre, que como Divino Maestro y Espíritu de verdad ha venido a darnos estas enseñanzas muy reveladoras para que en esta era nos perseveremos a la luz del conocimiento que nos da dentro de la sabiduría que nos va a ir perfeccionando. Como sabemos, eh, hoy jueves, como todos los jueves entre semana, es día de análisis general sobre la enseñanza, sobre el tema o ponencia que los que así se dan a la tarea de participar en este tipo de ejercicios espirituales, estudiamos y nos unificamos en vivo para poder, de acuerdo a nuestra verdad, de acuerdo a nuestra evolución, de acuerdo a nuestro avance, con mucho respeto y cariño, compartimos un análisis. Unos de una manera, otros complementando, pero siempre va a ser fructífero porque el ejercicio es permitido para poder ir avanzando en este mundo de formas, en este mundo tridimensional, en este mundo donde el espíritu encarnado viene a aprender precisamente el camino del bien, el camino de la virtud, el camino del amor, a cumplir esa ley tan grande de la cual se diversifican todas las leyes divinas, espirituales y físicas materiales para la conducción y el cumplimiento evolutivo dentro de esa ley del espíritu en este mundo. Se nos entregó el domingo pasado la enseñanza 209 del libro de la vida verdadera en su tomo correspondiente. La mitad fueron 40 fragmentos, de los cuales 20 se leyeron por parte de Esperanza Quiroz allá en Chihuahua, Esperancita, que muy a pesar de su enfermedad de sus ojos, perseverante aquí está, muy perseverante, parte de esa gran labor que hacen los presidios. Hoy va a continuar con la segunda parte, donde todos estaremos atentos a escuchar y los que así querramos participar en el análisis, así lo hagamos. Damos la bienvenida a un nuevo miembro en vivo en este grupo allá en la ciudad de Nueva Jersey, también que es una jovencita de 18 años y nos acompaña hoy perseverante y con mucho gusto a Samirita Guzmán. Te bendecimos y te damos la bienvenida con mucho amor y ternura, y también a aquellos que por primera vez están escribiendo, se están uniendo, también de la misma manera nos unificamos a ellos, nos bendicen, los bendecimos y se ha creado una comunidad muy fraterna a través del continente americano, aquí en México, al sur y al norte del mismo, y ya hemos platicado que llegamos hasta el continente europeo. Pues bien, Esperancita, con la plegaria correspondiente, el minuto de silencio, que lo pedimos no tanto como una ceremonia, sino como un vínculo entre pensamiento y sentimiento en cada uno de nosotros, y apartándonos de este materialismo exacerbante que vibra fuera de nosotros por un momento, nos concentremos en el fondo de nuestro espíritu, en la reflexión, abramos el oído espiritual para escuchar, no oír, escuchar esas enseñanzas y empezar a palparlas, sentirlas y sobre todo practicarlas. Adelante, Esperancita, nuevamente muchas gracias por culminar tu semana hoy, y te damos y cedemos la línea y cierro mi micrófono. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Esta hermosa tarde de agosto, nuestro Padre nos ha congregado alrededor de su mesa para saborear su exquisita palabra, porque su deseo es que todos sus hijos sacien el hambre de su pan para proseguir su camino hacia la montaña donde Él nos espera. Deseoso está de vernos gozar de los manjares que nos ha preparado,
porque hace mucho tiempo que Él espera que logremos esa elevación espiritual en la que ha trabajado sin descanso. Seamos los párvulos sumisos, obedientes y preparados para ascender a la cúspide de la montaña. Pero no vayamos solos. Hagámonos acompañar de aquellos con quienes compartimos su enseñanza. También con aquellos que fueron compañeros de este viaje en esta encarnación y compartieron sus experiencias, sus luchas, sus saberes y sus batallas. Pidamos con fervor por toda nuestra hermana humanidad, por los enfermos, por los caídos en las guerras, por los gobernantes y también por los gobernados, para que busquemos la paz en nuestra existencia. Un minuto de silencio para que nos aquietemos y busquemos la elevación y podamos entender, sentir y comprender sus bendiciones y su enseñanza. Empecemos, hermanos. La esencia humana tiene su límite y Dios creador no lo tiene. La ciencia es luz, pero en manos de muchos hombres se convierte en tinieblas. En cambio, en el universo todo habla de mí. Todos los elementos elevan un canto de vida y de amor. Y no obstante, que va diciéndonos a través de todo lo creado, aquí estoy. Vas buscando mi imagen en obras imperfectas, hechas por las manos del hombre. Entonces sí, ante ellas te inclinas y las adoras, impidiendo a tu espíritu toda elevación. Vengo a darles amor, porque no encuentro un hombre cuyo corazón se entreabra para hacer suyo el sufrimiento ajeno. Aquellos a quienes confío riquezas y poderes para servir a sus hermanos, van negando toda caridad, y aún los que dicen representarme en la tierra, rodeados de su opulencia, vestidos como reyes, cierran su oído y su corazón al lamento del que va en pos de amor y caridad. Esos no son mis caminos. El sendero que yo he trazado es el del bien. Por eso, una vez más les digo, mi palabra es porque siempre les habla de virtud, de amor y de moral. Estoy siendo sensible a su corazón para grabar en él mis enseñanzas y para que se sientan en verdad alimentados por el pan de la vida eterna.
Amo a todos por igual. Sin embargo, no todos me escucharán en esta era. Como en el primero y segundo tiempo, he escogido un lugar de la tierra para congregar en él a los que han de oírme. En cada religión se levantan al frente de ella hombres que se dicen mis enviados, mis escogidos, mis predilectos, mas yo no contemplo un solo justo por el cual pueda redimirse la humanidad. No hay labios que puedan hablar como yo en Jesús os hablé en aquel tiempo. En medio de un torbellino se agitan los seres humanos y en medio de su caos sufren y gimen ante la amenaza de la guerra. ¿Podían aquellos pueblos haberse sustentado espiritualmente mientras yo tornaba con mi palabra del segundo tiempo? Pero aquel pan ha sido oculto o se ha adulterado, y ahí tienen a los hombres caminando libres unos, indiferentes otros, fanáticos e ingratos los más. ¿Cuándo logrará el rico acaudalado saber repartir su riqueza entre los pobres? ¿Cuándo sabrá el hombre regiamente ataviado despojarse de sus vestiduras para cubrir al desnudo? La humanidad está hambrienta de ejemplos y necesidades de justicia y caridad. Es que se han olvidado que yo he renunciado a mi reino para habitar con ustedes y darles todo cuanto hay en mí. ¿Dónde están mis representantes? Los que en verdad me imiten. A ustedes les digo que los he llamado para heredarlos nuevamente, concediéndoles potestad para sanar a los enfermos con el bálsamo de mi amor, que es mi propia sangre. Conózcanse a ustedes mismos, para que comprendas que aún sin méritos les he hecho dignos de mi gracia, y contemplen esos seres que cual oveja perdida elevan su queja. Vean a los hombres llegar al hogar con sus manos vacías. Escuchen la voz del dolor y la desolación. Miren su mano, la de ustedes, y en ella hallarán poder y consuelo para remediar esas penas. ¿Por qué dudas de esta gracia? Deja que arda en tu corazón la lámpara de la fe, que ella se convierta en antorcha. No cierres tu corazón, porque entonces se convierten también en ricos avaros. Vean que tienen que testificarme y hablar de mí, mas si no lo haces, las piedras darán testimonio de mí. Yo soy poder y justicia, pero no quieras que te demuestre estas lecciones por medio del dolor o de los elementos desatados. Esperen que sea mi efluvio divino el que te envuelva y mi amor el que siempre te bendiga. Mi espíritu divino se presenta para mitigar tus sufrimientos, porque muy probados han sido en su camino, y el Maestro de la humildad desciende a traerles su lección y su consuelo. A veces les reclamo su falta de cumplimiento a mi ley, porque hace mucho tiempo que les di mi ley, marcándoles con ella el sendero perfecto. Ya no es tiempo que oculten mi doctrina en su corazón. Aprendan a mirarme y a sentirme para que no se confundan.
Les he hecho poseedores de infinitas grandezas, pero de ellas no sabes participar a tus hermanos. Ha sido necesario repetir mucho la lección que vengo dándoles desde 1866 para que ésta pudiera grabarse en ustedes. Y por ella saben que jamás los conduciré hacia el retraso. Amorosamente los ayudo para llevarlos por el camino verdadero. Les he hablado con suma sencillez dentro de tu idioma para hacerte comprender, para hacerme comprender y para que puedas analizar mi palabra. Contemplo que te has detenido en la mitad del camino y que tu elevación es escasa, mas vuelve tu faz y mira al mundo que llora, al incrédulo que se mofa de mi palabra. Discípulos no pueden decir que son ignorantes, ni enfermos, ni menesterosos o débiles, porque sería negar cuanto les he dado. Entonces tendréis que recordar aquellas palabras que les dije a hombres de poca fe. Ahora necesito pedirles, mis queridos hermanos, Él nos dice al final de esta enseñanza, mi paz sea con vosotros. Pedirles que me den un momentito de su tiempo para que yo pueda encontrar algo que perdí en este momento. Está aquí en la computadora, pero a veces estoy batallando un poco para encontrar. Muy bien, Esperancita, te esperamos el tiempo necesario. Mientras vamos a acotar que esta enseñanza 209, obviamente en su segundo párrafo, en su segunda exposición, en los restantes 20 párrafos, pues el Padre aquí nos está hablando en esta enseñanza dirigiéndose principalmente a todos, claro, para todos, que cada quien tome su porción, lo que le corresponda de acuerdo al escudriño de su conciencia, pero le está hablando a aquellos hombres de ciencia que practican la ciencia, que practican la religión en las cúpulas de organización y de control, a los ricos, los grandes ricos que no comparten lo que se les ha concedido en este mundo y se han empeñado en materializarse a la humanidad, como las necesidades que tiene la humanidad y ese gran exhorto en esta enseñanza que está dando para cómo enderezar el derrotero de nuestra existencia. Pues así va encaminada esta bellísima enseñanza. Nos pide que no imitemos también a los ricos avaros, que entendiendo estas enseñanzas, entendiendo esta verdad que nos va a dar principalmente la unificación como humanidad, nos comportemos de tal manera, hay que compartir lo que en sabiduría se nos entrega, hay que tratar de ejercer la caridad en lo que nuestra posibilidad esté para proteger al desprotegido, pero más que darles de comer pescado, hay que enseñarlos a pescar, decía nuestro Divino Maestro. Enseñarles a pescar, enseñarles cuáles son sus potencias, sus dones, sus virtudes, sus facultades y atributos para explotarlas al máximo. Eso es espiritualidad. ¿Cómo vas, Esperancita? ¿Estás lista? Estoy tratando de llegar un segundito. Bien, pues todo esto va conducido a que dice el Padre que a través de los tiempos ha sido menester repetirnos esta lección, porque precisamente a eso venimos. Si tomamos conciencia de por qué estamos, de dónde venimos, por qué estamos y hacia dónde debemos de dirigirnos, en la revelación desde la creación nos ha dicho que brotamos de Él,
con todos esos atributos que acabamos de mencionar, como chispas de luz, nos creó un universo espiritual para gozarnos y gozarse Él por medio de nosotros, de esa creación divina, que es la espiritual, creada también con leyes que rigen también la conducción del espíritu, pero que empezamos a crear en base y en virtud de ese gran don que nos dio de libre albedrío, cuestiones superfluas como el mal. En donde se inició la maldad, en la creación de la soberbia, en la creación del orgullo, de la vanidad, del querer controlar a los demás, de poseer y desarrollar un egoísmo grandemente que nos ha perdido y nos ha hecho descender hasta el plano donde estamos. A medida de que descendemos, el Padre nos habla y nos pide que a través de nuestra conciencia que reconsideremos nuestros dones para poder regresar a esas altas esferas de espiritualidad de donde hemos descendido hasta aquí. Y es grande, muy grande la revelación. ¿Cómo vas, Esperancita? Mira, yo creo que no me va a quedar más que releer y porque yo hice el análisis, me acuerdo de mucho y no vaya, Bien, lo único. vamos a darte más tiempo, mientras voy a complementar yo con lo que tenía preparado para apoyarte, ¿te parece? Sí, te lo agradezco infinitamente. Bien, pues muchas gracias. Bueno, se abre la participación general para todos los que quieran colaborar con su análisis o complemento a la misma enseñanza que estamos estudiando. La enseñanza 209 ya lo había acotado en el inicio para esperar a Esperanza sobre su análisis, que lo está buscando, y bueno, sabemos que trae problemas con su vista y la paciencia es una virtud y hay que ejercerla. Respecto a la ciencia, ¿qué dice el Padre en esta enseñanza? Dice, y les habla a aquellos hombres de ciencia, aquellos escépticos, aquellos que creen, y más en estos tiempos, que a través de la misma ya son superhombres, ya desconocen la existencia del Creador. Y dice, respecto a la ciencia del hombre, pues la ciencia del hombre tiene un límite. Dios, el Creador, es la ciencia y Él no tiene límites. Y tan solo nos exhorta y a ellos mismos a mirar el cosmos, la creación del cosmos, del universo cognoscible hasta ahorita. Hay mundos creándose, hay mundos cumpliendo su misión. Sabemos y Él nos dice que no existe la muerte, que todo es transformación y cambio, porque estamos en una ley de evolución. Por eso dice que a través de ver ese universo y esa luz de conocimiento a través de la creación universal, no se diga la creación terrenal, pues todo habla de Dios. La ciencia es luz de conocimiento, pero ¿quién otorga el conocimiento a ese hombre? ¿Quién le ha creado su cerebro, su cuerpo? ¿Quién le ha creado todo lo que en el tiempo y en el espacio percibimos? Pues ese es Dios. Por eso algunos, y en su mayoría, la ciencia que no la entienden de esta manera, cae en manos de muchos hombres, y en su mayoría esa luz de conocimiento el hombre con su ciencia la convierte en tinieblas, en maldad, guerras, enfermedades creadas, manipulaciones y corrupción, manipulaciones y dominio. Pues eso es la maldad que el mismo hombre ha creado, y con este mensaje nos viene a invitar a que recuperemos ese conocimiento para crear a la luz de Él mismo obras de bien. Por eso dice, todo lo creado nos dice, es un canto de amor y de vida. Ahí nos habla y nos dice el Padre, aquí estoy. Pero
lejos de mirarlo y sentirlo y presentirlo de esa manera, las obras de los hombres, aquí viene a referirse a través de los religiosos, lejos de obras y de conocimiento sabio, el hombre ha creado imágenes imperfectas hechas por el mismo hombre ante quien se inclina, y ahí es donde el hombre pierde en el espíritu toda su elevación. Imagínense, por eso Él viene a liberarnos de fanatismos, de idolatrías, de dogmas que son los misterios. Cuando uno pide respuestas a las preguntas profundas, dicen, pues esos son misterios de Dios, no puedes tú saberlos. Pues no, aquí el Padre nos viene a revelar todos esos misterios con esta enseñanza. Entonces, este llamado es anatemas de que nos amenazan, nos hacen sentir culpables y nos amenazan con la condenación, cuando el Padre aquí dice que nadie se va a perder, no hay condenación. La condenación es propia y la liberación es propia también. Los infiernos son creados por nosotros mismos y por nosotros mismos tenemos que, en la elevación del espíritu, a la luz del conocimiento, en este sexto sello, terminar con esos infiernos creados y encontrar el cielo. Y el cielo del espíritu es el amor, la sabiduría y el desempeño total de sus potencias, virtudes, dones, facultades y atributos del espíritu, y es donde encuentra su cielo, porque no hay un lugar determinado para esto. El llamado, dice, el llamado es para todos, y en particular aquellos que se les han dado riquezas y poderes, pues que sean para servir a sus semejantes. Pero al contrario, van negando caridad. Se visten algunos como reyes y cierran su oído y su corazón al lamento, aquel lamento del que va en pos del amor y de la caridad. Por eso la desazón, el desequilibrio, el dominio nuevamente, la manipulación. Y eso no es espiritualidad, eso es maldad. Y nos viene a decir que el sendero del hombre debe de ser y es el del bien. Y cuando habla del hombre, para los que iniciaron, habla en sus dos géneros, mujer y varón. Dice, refiriéndose a los de las religiones, aquellos que están empoderados en ellas, aquellos que en las religiones se dicen los enviados de Dios Padre e hijos predilectos, no han podido ser como aquel justo que fue Jesús, en quien hablé en aquel tiempo, aquel gran Maestro y Divino que fue el Cristo encarnado, un rayo de la divinidad del Padre encarnada en este mundo. Dice, pues aquellos que no han logrado esa imitación a Jesús en la justicia, no han podido ser justos, tienen que colaborar y entender este mensaje para ayudar a redimir a la humanidad, a la regeneración del ser humano, por medio del arrepentimiento y de lo que hemos creado, que es el dolor. Él permite el dolor porque así lo creamos nosotros. Con esta enseñanza nos invita a dejar el dolor por el amor. También se refiere a aquellos pueblos, dice aquellos, y estos pueblos no se han sustentado espiritualmente con el pan, ese pan que es de la sabiduría, porque el pan de la sabiduría ha sido oculto o adulterado, creando con ellos fanatismos, idolatrías, dogmas, anatemas y supersticiones. La superstición es algo horrible, porque la mente es poderosa, el sentimiento y el pensamiento del hombre. Hay una enseñanza muy grande que nos habla sobre el sentimiento y el control de los pensamientos, que es la mente, y nos enseña cómo manejar nuestra mente. Pues es lo que ha creado con el hombre, con las religiones. Y dice, y todos ellos, el hombre de ciencia, el hombre rico, opulento, el religioso, dice, algunos caminan libres, otros caminan indiferentes.
y otros en su más ingratos, sin ver que la humanidad se encuentra hambrienta de ejemplos de justicia y de caridad. A través de Roque Rojas, cuando Elías llegó en 1866 a preparar el camino del Cristo como Espíritu de verdad, que son estas revelaciones que se plasmaron a través en esta nación mexicana, a través del entendimiento de aquellos portavoces que durante 84 años fueron aleccionados. A través de ellos nos hizo saber Elías como un mandato inicial de esta tercera era. Caridad y más caridad, y veréis a nuestro Padre en su esplendor. Entonces, ahí también surge una pregunta donde el Padre dice, ¿dónde están los verdaderos representantes de la espiritualidad? ¿Dónde están los verdaderos representantes del Cristo? Nada más echemos una mirada a lo que hemos creado y lo que estamos viviendo exteriormente como seres humanos en un mundo como este. Y también echemos una mirada cómo andamos interiormente, en nuestro mundo interior, en nuestra mente, en nuestro sentimiento, cómo traemos de manchada y mancillada nuestra alma, nuestra vestidura, que es la que le da vida al cuerpo, y si el espíritu está libre, completamente libre, para ejercer la caridad a través de la sabiduría que se nos está enseñando. Pues tenemos que recordar estas palabras que ha vertido a través de los tiempos. Tenemos que esmerarnos en ser discípulos, en dejar todo lo que a través de los tiempos hemos creado y que ahora se nos está concediendo a través de esta reencarnación, esa gran lección que nos va y nos tiene que redimir principalmente a nosotros y colaborar con nuestra porción. No vamos a redimir el mundo, pero sí nuestra porción, y así como el mar está compuesto de granitos de arena en sus playas o de gotitas de agua que forman un océano, así nosotros tenemos que unificarnos e iniciar con este buen cimiento que es el espiritualismo. Pues eso es lo que tengo que agregar en Sí, apoyo José con Manuel. nuestra hermana Esperancita. Adelante si ya lo tienes, Esperanza. Nos dice que en este tiempo viene a ser sensible nuestro corazón para que sus enseñanzas de este tiempo nos haga sentirnos en verdad alimentados por el pan de la vida eterna. Y luego nos recuerda que nos ama a todos por igual, pero sabe que muchos no lo escucharán en esta era, como en el primero y en el segundo tiempo. Él ha escogido el lugar de la tierra donde congregará a los que han de escucharlo. Y en este tiempo ha sido esta República Mexicana tan agobiada, tan humillada, pero también con un alto sentido de fervor y de entrega. Dice que las religiones se levantan frente a ellas hombres que dicen ser sus enviados, sus escogidos, sus predilectos, pero él no contempla que en ellos haya un solo justo con el cual pueda redimirse la humanidad, que no hay labios como los de Jesús, ni enseñanzas de Jesús, ni como las enseñanzas que Jesús nos daba en ese tiempo. Que en el torbellino que hemos hecho, nos agitamos los seres humanos y vivimos en medio de un caos, sufriendo y gimiendo ante la amenaza de la guerra. Dice que aquellos pueblos
podrían haberse sustentado espiritualmente, pero no hemos querido hacerlo. Hemos preferido la materialidad. El pan que nos ha dejado limpio, puro, la humanidad se ha encargado de adulterarlo y los hombres caminan libres unos, indiferentes otros, fanáticos, ingratos, desafortunadamente los más. ¿Cuándo lograremos? No todos nos sentimos ricos ni acaudalados, pero con lo poco, con lo mucho que tenemos, no lo compartimos. ¿Cuándo lograremos repartir lo que tenemos entre los pobres? ¿Cuándo el hombre regiamente ataviado se despojará de sus vestiduras para cubrir al desnudo? La humanidad está hambrienta de ejemplos y de necesidades de justicia y caridad. Es que nos hemos olvidado de que Él sí renunció a su reino para venir a habitar entre nosotros. Debemos darnos cuenta que Él siempre está listo para enseñarnos todo cuanto necesitemos. Luego nos dice que si ya volteamos a ver nuestras manos y que en ellas tenemos poder y consuelo para remediar esas penas de nuestros hermanos, y nos pregunta que por qué dudamos de la gracia que Él nos da. Nos dice que tenemos que dejar que arda en nuestro corazón la lámpara de la fe. Ya sentimos esa fe, queridos hermanos. No, aún mucho nos falta mucho para ser de esos que digamos, sí, Él me da y me da a manos llenas y yo tengo para compartir. No lo hacemos. Pero debemos de hacer que esa fe se convierta además no en una lucecita, sino en una antorcha, que no cerremos nuestro corazón, porque entonces nos convertiremos en los ricos avaros. Y nos vuelve a recordar que tenemos que testificar de Él y hablar de Él, porque si no lo hacemos, las piedras darán testimonio. Y luego decimos que ¿cómo es eso que van a dar testimonio? Pues son los elementos que ellos tienen que venir a decirnos con la fuerza que tienen las aguas torrenciales, los huracanes, todo eso que nos asusta. Nosotros los llamamos y los traemos a compartir con nosotros lo que nosotros no hemos querido hacer. Es importante que lo hagamos. Dice que Él es el poder y la justicia, y eso es, pero Él no quiere demostrarnos esas lecciones por medio del dolor. Espera que sea su efluvio divino, y aquí tenemos que entender qué significa efluvio divino. Es como si recibiéramos el rocío más sutil, más amoroso de una lluvia que viene a refrescarnos. Es su amor el que siempre nos bendecirá. Ese efluvio divino todos los días nos lo mandan. No tenemos que decir, es que yo no lo he recibido. Tenemos que pensar que no lo hemos querido recibir. Y nos recuerda que su Espíritu Divino viene a mitigar nuestros sufrimientos. Nosotros pensamos que estamos en la prueba y que la prueba es muy dura y no sentimos que Él esté buscando
hacer que nuestro sufrimiento sea menos, que nos duela menos. Y reconoce que hemos sido muy probados, pero no probados por Él. Hemos sido muy probados por la vida que llevamos. Entonces vamos a cambiar de vida para que la podamos sentir. Y dejemos de pensar que Él nada más viene a castigarnos. Él no castiga, Él no viene a hacernos daño. Somos nosotros que con nuestra tosudez no permitimos recibirnos, no nos permitimos, porque Él sí lo hace, recibir su lección de amor. Y luego nos dice que nos reclama en ocasiones por su falta de cumplimiento a la ley. ¿Y qué es esa ley? Sino el camino certero que puso en nuestro conocimiento, en nuestro corazón, para que podamos seguir la huella que Él nos ha trazado. Ese camino es como si pusiéramos una larga banqueta donde todos pudiéramos caminar por esa senda y así, ahí no estamos tropezando a cada instante, pero no queremos caminar ese tramo que nos pone nuestro Padre. Él lo pone tan hermosamente que por donde vayamos podemos encontrarlo y seguirlo, pero somos necios. Ya es tiempo de que dejemos de ocultar su doctrina en nuestro corazón. Debemos aprender a mirarlo y a sentirlo para que no nos confundamos. ¿Cuántas veces hemos logrado mirarlo y sentirlo? No lo vamos a ver de tú a tú, lo vamos a intuir, a sentir, para que podamos darnos cuenta de que ahí está. ¿Cuántas veces alguno de nosotros ha sentido durante los momentos de enseñanza un tibio calor, dulce, tierno, una compañía que nos encuentra, que nos abraza? Es Él queriendo decirnos, aquí estoy, no estás solo, yo estoy para ayudarte, estoy para servirte. Fíjense quién nos viene a servir, el Padre del universo entero. Tanto así nos ama. Nos recuerda que nos ha tenido que repetir las lecciones tantas veces, nada más en este tercer tiempo. Por más de 84 años nos ha repetido las lecciones porque no somos capaces de entenderlo. Y todavía decimos, es que siempre es lo mismo, en lugar de darnos cuenta de que siempre es lo mismo porque no lo hemos aprendido a llevar. Y en esta enseñanza no es lo mismo. Es verdaderamente hermoso cómo de muchísimas maneras, como el mejor de los maestros, como el más grande y más elevado, nos enseña de maneras diferentes, sí, lo mismo, porque necios no lo hemos querido entender. Dice que nos contempla detenidos a la mitad de nuestro camino y que nuestra elevación es escasa, que volvamos nuestra cara y miremos al mundo que llora, al incrédulo que se mofa, que se burla de su palabra, que contemplemos al sediento de amor y de luz. En nuestro caminar por esta tierra, muchas veces encontramos a nuestros hermanos alrededor de nosotros. Queremos un ejemplo, a nuestros hermanos que vienen de otras tierras buscando el sueño americano y que cruzan por nuestra tierra, y nosotros no queremos ni voltearlos a ver, y menos de pensar que les demos una moneda o un pan. Qué lamentable, qué triste que teniendo un Padre tan amoroso
que su ejemplo siempre ha sido ese, nosotros no seamos capaces de voltearlos a ver, de ayudarlos. A veces decimos, es que ese hombre o esa mujer o ese ser humano se nota que está drogado. ¿Acaso el Señor nos dijo, ve por la vida juzgando a tus hermanos? No sabemos si sí efectivamente se drogó porque su vida es tan dura. No encuentra cómo salir de ella. Y sí, a lo mejor las primeras monedas que le dieron, las ocupó en eso. Pero a lo mejor lo que nosotros le demos es para comer. A esa hora ya puede sentir el hambre y puede ir a comer. Nosotros no somos quienes debemos juzgar. Nosotros estamos para ayudar, en la medida en que tengamos, pero estamos para ayudar. Esta enseñanza que no termina aquí, que sigue para más después, en otro momento, es maravillosa y nos debe dejar la oportunidad de entender por qué tanto necesitamos aprender a amarnos los unos a los otros. La paz de Dios nuestro Señor sea en cada corazón y en cada momento de nuestras vidas. Muchas gracias, queridos hermanos. Bien, pues muchas gracias a ti nuevamente y muchas bendiciones. Pues vamos a abrir nuevamente, a reabrir el segundo bloque de nuestro enlace con la participación general de los que así traigan algo que compartirnos con tanto cariño. Adelante, por favor, está abierta la pizarra para que levanten su mano. Adelante. Adelante, Ramón, aquí en Guadalajara, adelante, línea abierta. Pues bien, mis hermanos, en el alto y bendito nombre del Señor, yo los saludo a todos. Bueno, a mí me llama mucho la atención del que dice Enseñanza 209. Dice, a medida que se acerca el tiempo señalado para que esta forma de entregaros mi enseñanza termine, vais penetrando más y más en mi divino mensaje. Sabéis que mientras los he estado entregando mi palabra, el mundo ha vivido sin sentirme ni escucharme. Dice, pocos son los que han sabido de mi venida. El resto de la humanidad se encuentra esperando que cuando yo vuelva, según mi promesa, lo haga en materia, o sea, que me haga hombre nuevamente. Dice, solo vosotros sabéis que ya os encontráis en el tercer tiempo, en el cual he venido a hablar a vuestro espíritu a través de los escogidos para portavoces de mi palabra. La ciencia humana os da muestras de su desarrollo, reconocer que ello revela también la evolución espiritual. El hombre en cada era ha ido dejando su huella de progreso que va asimilando los que vienen después. Dice, la ciencia es luz de mi sabiduría, que inspira y revela sus misterios a los hombres. El científico que posea un espíritu elevado no me buscará a través de ritos, porque su don de ciencia a cada instante lo acerca al Padre, que es la ciencia divina. Ese hombre no deberá de envanecerse nunca de su obra, porque es aquel que mientras más descubre, más pequeño se siente. Tampoco podrá negar mi existencia, porque a cada paso contemplará en la naturaleza la huella del Creador. Y luego nos dice que, discípulos, también en vosotros he depositado dones que debéis desarrollar
para que podáis ser los que con palabra sencilla pero llena de verdad cimentéis esta doctrina pues en el corazón de vuestros hermanos. Dice, la semilla de la espiritualidad que siempre he sembrado en el mundo es la que una vez más dejaré en este tiempo. Esa semilla encierra el secreto de una vida mejor. Si hoy la humanidad combate entre sí, si está dividida en creencias, en clases y en razas, si los hombres no se aman, ni se comprenden, ni tienen caridad, es porque en su corazón no germina ni semilla de amor. Mas en este tiempo en que vengo como rocío de gracia sobre los campos, mi semilla guardada en el corazón de toda criatura humana germinará y fructificará, dice nuestro Padre. Pues ahí tienen, mis hermanos. Gracias por escucharme y esto es todo. Muchas gracias, Ramón, con el complemento de la enseñanza. Ahí está el exhorto, ahí está la verdad pura. Adelante con Bella allá en Nueva Jersey. Adelante, Bella, línea abierta para ti. Sí, hermanos, escogidos dos párrafos del mismo texto que compartieron, y es el párrafo 37 y 38. Lo voy a repetir para leer, para pues un poquito explicar lo que siento esta noche. El 37 dice: ya no es tiempo que ocultéis mi doctrina en vuestro corazón. Aprended a mirarme y a sentirme para que no os confundáis. El 38 dice: os he hecho poseedores de infinitas grandezas, pero de ellas no sabéis participar a vuestros hermanos. Hermanos, estos dos textos a mí me han llegado mucho al corazón porque el día de ayer, miércoles, como ustedes saben, yo trabajo en un hospital, pues no pude traer mi cena, entonces crucé todo el hospital para ir a la cafetería y comprar mis alimentos. Cuando iba caminando, pasé por el área de emergencia de niños y había un niño que gritaba con un sollozo tremendo, tremendo, tremendo. Las puertas estaban abiertas, entonces yo miré lo que estaba pasando, miré a las enfermeras corriendo de un lado a otro, y luego a la par de ahí vi a otra mujer embarazada que se sentaba, lloraba, y eso era tremendo. Total, hermanos, que cuando vine ya a mi área yo venía consternada, venía así como que organizando mi mente para poder concentrarme, para dar oración a esos hermanos. Me puse en oración y el Señor en meditación, en oración, me dijo: ¿y lo que no ves? Y yo le digo: ¿cómo así, Señor, lo que no ves? Y me dice el Señor: eso fue un breve miraje de lo que sucede en hospitales, de lo que sucede en centros sanatorios, de lo que sucede en las guerras, de lo que sucede en las celdas de prisiones. Entonces, yo ahí pues traté de concentrarme, me puse más en oración por mis hermanos, y el Señor me decía: no, a veces tienen que tener más fe en ustedes mismos y en la mente, en el pensamiento, que es arma, que es poder. En esta oración que pude elevar hacia mis hermanos, el Señor me dijo que les estaba entregando el consuelo, conocimiento también dentro de una gran tribulación, y que muchas veces, ya sea por desidia, por no querer hacer el trabajo espiritual, preparar nuestro corazón, no compartimos, hermano, y nos quedamos con aquello adentro del corazón, viendo las grandes necesidades con el ojo físico y lo que no vemos con el ojo físico. La ciencia no ha logrado en su gran avance el día de hoy
no ha llegado a su punto máximo, no ha logrado resolver absolutamente nada de lo que nos aqueja ahora en este momento, ni los dolores del cuerpo físico, ni los dolores emocionales de la mente también. Entonces, yo pues también tardecito, en la tardecita, antes de cruzar el hospital, tuve una evidencia porque ya estaba en oración y no sé si, hermanos, se las puedo compartir ahorita o me espero. Adelante, por favor. Sí, en la tardecita, como una hora antes de cruzar el hospital para comprar mi comida después de ver todo lo que vi, estaba meditando y tuve una evidencia porque estaba en oración. Yo miraba un océano muy en paz, muy tranquilo, sin aguas que se azotaban ni nada. Era una gran tranquilidad lo que se percibía. A lo lejos se miraba un caballo galopando, entre que corría y luego se paraba. Y venía con una gran paz. Era un cabello blanco de esos animales que tan majestuosos, un caballo precioso. Reflejaba un gran consuelo, una gran inocencia en el rostro de ese caballo. Era precioso, con esa gran libertad que se movía ese animal, y yo decía, qué lindo, qué precioso eso. Y entonces, después, cuando ya en la noche, ya había pasado esa meditación y ya en la noche ya regreso, y yo le dije, Señor, qué bonito eso que vi. Y el Señor me dijo, esos son los regalos para el que está en cumplimiento. Y yo le pregunté, pero ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver? Pues imagínense yo, qué falta de respeto preguntar tanto. Y me dice, vistes la paz, la inocencia, aquella tranquilidad que se percibe en esa dimensión, es la tranquilidad para alguien que está en cumplimiento. Como decía la hermana Esperancita, tantas cosas que suceden en la frontera y tanto nos está dando el Señor la oportunidad de poder dar caridad y más caridad, como lo dijo el profeta Elías. Y yo pude entender todo eso, ese gran reino de paz que nos está esperando y la paz que queda en la conciencia y en nuestro espíritu por el hecho de cumplir. Y se puede cumplir en lo mental y en lo espiritual, como se puede hacer también en materia cuando vamos a visitar o estamos en lugares de puntos de dolor, como lo hace la hermana que va a esos presidios, como estoy yo, que aunque a mí sí me pagan aquí y yo estoy aquí ejerciendo un trabajo, pero solo el hecho de venir físicamente acá me da la oportunidad de poder estar aquí espiritualmente en un hospital enorme. Y aunque yo estoy en un área separada, el Señor me da la oportunidad de poder cumplir, y por ello le doy gracias, hermanos. Y pues si en mi análisis, en mi explicación, yo me pierdo un poco, ustedes saben, no tengo tanto tiempo, me corrigen y gracias, hermanos. Bendiciones a todos. Bueno, pues muchas gracias, Bella. El dolor manifestándose en, solamente en un átomo de vida en el que presenciaste tú. Pero bueno, la oración llega porque la oración inicia con la preparación perpetua hacia el bien, hacia el sentimiento y el pensamiento armonizado en el amor, en esa ley de amor. Por eso tú andas bien al darte esa revelación el Padre de ver un océano lleno de paz. ¿Qué representa el océano dentro del sentido figurado de la enseñanza? Las pasiones. Exteriormente la humanidad encrespado. Recordemos aquella parábola donde Jesús, a través de su travesía por el mar de Galilea con los apóstoles,
se asustan porque el mar se encrespa y el Padre viene sobre las aguas a calmar, a dar paz. Y le dicen, maestro, vamos a zozobrar, vamos a ahogarnos. Y les dice, hombres de poca fe. Ahora la fe ya es con conocimiento. Así que tu océano está en paz, estás armonizada, tus pasiones están equilibradas. Y ese caballo que representa la materialidad del cuerpo, porque cuando no logramos controlar el cuerpo en sus pasiones, en sus emociones que brinda a través de los instintos, el espíritu se pierde en las sensaciones y se pierde la paz. Por eso nos invita a velar por nuestros pensamientos, sentimientos, acciones, emociones y sobre todo sensaciones que brinda el cuerpo. Por eso ves tu caballo, ese caballo es en paz. Son dimensiones de paz hermosísimas que solamente tú y los que hemos tenido esa oportunidad de sentirla por fracciones de momento sabemos lo que es. Muchas gracias, Bella, nuevamente. Adelante, queda la línea abierta para que levante su mano el que desea hacerlo. Adelante con Ángel, allá en Tepoztlán. Adelante, Ángel. Gracias, José Manuel. Para hacer algunos comentarios sobre esta bellísima enseñanza, la 209, que está en el tomo 8 de Vida Verdadera. Nos leyó la hermana Esperancita del 1 al 40 y son 71 párrafos que la componen. Voy a hacer mención un poquito de cómo son estas enseñanzas. Enseñanzas porque así les llama el Padre, ¿no? A sus cátedras. Por medio del portavoz dio la cátedra. El portavoz en estado de éxtasis no se daba cuenta de lo que estaba hablando. El rayo divino tomaba su cerebro y ese rayo de luz lo convertía en palabra en su boca, lo expresaba después de un recogimiento que se tenía en los recintos, y había otros hermanos que lo recogían y lo escribían, eran los plumas de oro. Y posteriormente, días después, se reunía el guía de ese recinto, de ese templo, el portavoz y el pluma de oro, y hacían algunas correcciones a esos escritos. Con esos escritos se mecanografiaban en cada uno de los recintos que se tenían a lo largo y ancho de la República Mexicana. El Padre se reveló en ese tiempo en otros lugares también, pero como enseñanza únicamente en la República Mexicana. Esos ya mecanografiados en hojas de oficio, cada cátedra hablaba alrededor de 2 o 3 horas, hasta 4 horas llegó a hablar el Padre sin que se fatigara el portavoz, y muchas veces se repetían algunos conceptos. Entonces, posteriormente, en 1946, se recibió la orden de que con esos escritos se fueran a recoger a los diferentes templos de la República Mexicana para formar el libro que iba a heredar, el Tercer Testamento. Entonces, hubo una comisión que fue a los diferentes lugares. Algunos templos obedientes lo entregaron y otros no lo entregaron. Y con los que se entregó, terminada su manifestación, el 31 de diciembre de 1950,
se empezaron a formar los libros y fue hasta 1954 cuando salieron los primeros libros, tomando de las diferentes cátedras de diferentes lugares de la República, dados en diferentes tiempos por diferentes portavoces, y se formaron montoncitos. Y de esos montoncitos salieron las enseñanzas. Una enseñanza puede estar formada de 2, de 4, hasta de 6 cátedras, porque ya tomaron la esencia de cada una de esas cátedras, lo que el Padre quería manifestar. Dentro de esas cátedras daba enseñanza o instrucciones a los guías, se manifestaban otros seres, María, Elías, y bueno, esa es la forma que le dieron, y eso es lo que ha llegado a nosotros, y con eso se formaron 12 maravillosos tomos que se les puso el título de vida verdadera, que es la vida espiritual, y que están compuestos, no se sabe a ciencia exactamente, calculamos que lo componen alrededor de 1800, quizás hasta 1900 cátedras dadas en diferentes recintos durante los 84 años de su manifestación. Bueno, ¿por qué le llamamos cátedras? Cátedra es la que da el decano en una universidad, el jefe de la materia, y en este caso el Padre es el decano de la sabiduría, es el maestro de maestros. Voy a leer como entiendo yo esta maravillosa enseñanza, que si bien es como los dices tú, José Manuel, que cada quien lo exprese en la manera como lo cree conveniente, va a llegar un momento en que la esencia sea exactamente la misma de todos, porque eso es lo que debemos de analizar, aunque se diga en diferentes formas y le demos diferente estructura a la manera de expresarla, pero el contenido, la esencia, debe de ser la misma. Así nos los profetiza y nos pide que analicemos párrafo por párrafo, oración por oración, palabra por palabra, para extraer la esencia de lo que Él nos quiere expresar. Así es que esta es una enseñanza. Si a veces se complementan los temas, es porque a veces quedan escasos o porque hay mucho más que compartir. Como tema es extensísimo lo que se puede analizar de su palabra. Pero esta es una enseñanza, entonces debemos de grabar en estas enseñanzas qué es lo que realmente el Padre nos quiso decir. Comienza el Padre, y lo voy a leer como lo entiendo, por eso pedimos que se tenga lápiz y papel para lo que nos impacta, para lo que nos mueve, lo subrayemos o lo escribamos, lo dejemos ahí para analizarlo posteriormente. Y en este caso es muy fácil, está en el tomo 8, son los párrafos 1 al 40, si es que podemos subrayarlo. Son libros de estudio, eso debemos de entenderlo. Son lecciones que debemos de aprenderlas para hacerlas vida diaria posteriormente. Nos habla que a medida que se acerca el tiempo para que la forma en que entregó su enseñanza termine, los que la oyen van penetrando más y más en su divino mensaje. Y que mientras ha estado entregando su palabra, el mundo, la humanidad, ha seguido viviendo sin sentirlo ni escucharlo.
porque pocos sabían de su venida. La humanidad esperaba que volviera según su promesa y lo hiciera en materia, es decir, encarnado, y que solo a los que les habló en ese tiempo conocían que era el tercer tiempo en el cual había venido a manifestarse como espíritu a través de sus portavoces escogidos para dar su palabra. Nos hace una observación y nos dice sobre la ciencia humana que nos da muestra de su desarrollo y con ello revela también una evolución espiritual que el hombre en cada era ha ido dejando su huella de progreso. Y este siguiente texto es una revelación. Nos dice: la ciencia es luz de mi sabiduría, que inspira y revela sus misterios a los hombres. El científico no deberá de envanecerse nunca de su obra, porque ese científico, entre más descubre, más pequeño se siente. Que tampoco el científico debe de negar su existencia, porque a cada paso contemplará en la naturaleza esa huella de quien la creó, de Dios. Por lo tanto, debemos de comprender que el científico solo descubre. Él es, en otro párrafo, leyendo sus enseñanzas, nos dice que él es la ciencia. Él es el todo. El científico solo aprovecha el conocimiento y lo transforma, pero no lo crea. El hombre es incapaz de crear. Nos revela que lo creado está hecho por él. Por eso es el creador. Y en nosotros nos creó dones. Y nos dice: he depositado dones que debéis de desarrollar para que podáis ser los que con palabra sencilla pero llena de verdad vayas a cimentar esta doctrina en el corazón de tus hermanos. Nos invita a reflexionar diciéndonos que la semilla de la espiritualidad que Él siempre ha sembrado en el mundo es la que una vez más dejará en este tiempo. Que esa semilla de amor, encierra el secreto para una vida mejor. Que si la humanidad está dividida en este tiempo en creencias, en clases y en razas, es porque en su corazón no ha germinado la semilla de amor. Más que en este tiempo, Él viene a regarla nuevamente como rocío de gracia en la humanidad. Nos hace algunas profecías, como que mi semilla guardada en el corazón de toda criatura humana germinará y fructificará. Esa es una profecía. Eso nos debe de llenar de esperanza. La segunda nos dice: ahora os anuncio la guerra de credos, de ideas y de religiones como un anuncio precursor del establecimiento de mi reino de espiritualidad entre los hombres. O sea, se tiene que cumplir esto. El hombre va a desatar una guerra de ideas, vendrá una guerra entre las diferentes religiones y los diferentes credos para que surja la verdad. Y en esa tendremos los espiritualistas también que enfrentar
llevando a cabo y revelando a los hombres la verdad que nos dejó. La tercera es que su palabra destruirá el fanatismo que ha envuelto por siglos a los hombres y mostrará el camino que conduce a él. En la forma que lo estoy diciendo, vean qué simple y qué entendible es lo que nos está diciendo. Nos habla también de un mundo nuevo y nos dice: cuando la humanidad por su regeneración sea sensible a lo espiritual, o sea, viva en la espiritualidad, no será necesario del rigor de las leyes de la tierra para poderse conducir en el bien, porque entonces cada hombre podrá ser su propio guía y su propio juez. ¿Cuánto nos falta para poder llegar a ese mundo nuevo, a ese mundo mejor? Y sobre su doctrina nos dice que su doctrina no establece dogmas ni ritos, que toda su doctrina, toda su enseñanza, solo inspira el bien, que no sujeta a nadie a formas, que es una invitación constante al camino de la verdad. Que llegamos bajo la sombra del árbol corpulento. Ese árbol corpulento lo podemos interpretar como su doctrina o como él, que es el que nos ofrece el pan de vida eterna. Ese es el alimento que nos da fuerza para poder resistir la jornada, para poder vivir mejor en este mundo, su palabra. Y que vivimos en una nueva era. Ha venido el Verbo entre vosotros para abrir una nueva era. ¿Cuál es el Verbo? Es su palabra, es la palabra de Dios que ha venido nuevamente en forma espiritual. Vino y encarnó en el segundo tiempo y se hizo hombre, el Verbo de Dios, en un hombre puro, Jesús, y nos dejó esa doctrina maravillosa de amor. Nos dice también que Él siempre ha enviado mensajes espirituales invitándonos a la elevación, porque la materia encadena al espíritu a la tierra. Es la lucha entre materia y espíritu. Lucha en la que no habrá vencedor, sino tendrá el espíritu que armonizar con la materia. El siguiente texto, el 17, nos dice que es una gran revelación que se ha mal interpretado. Vuestro destino no depende de la materia, sino de mi voluntad. No quiere decir con esto que no tengamos libre albedrío o libertad para escoger el camino. Sí lo tenemos, pero el final o el fin de nuestro destino para el cual fuimos creados es llegar a él. A eso se refiere este párrafo. Unos antes y otros después de muchas reencarnaciones. Y el tenerlas y el cómo vamos a comportarnos en cada reencarnación, eso depende de nosotros. No sé cómo voy en tiempo, José Manuel, tú me dices. Vamos a concluir, ya llevamos 17 minutos. Bueno, entonces concluyo. Esta es una forma en que lo estoy haciendo. Me quedé en el párrafo 18 y son 40. Pero vean qué fácil y qué sencillo en la forma que lo estoy expresando y qué entendible es cada uno de los párrafos. La invitación
es hacerlo en forma personal, cada uno, y escribir lo que nos vamos entendiendo y lo que no entendemos. La invitación para que en estas pláticas que tenemos, entre todos podamos darle contestación a esas dudas. Gracias, hermanos, y es mucho lo que hay que entender de un solo mensaje. Imagínense cuánta enseñanza haya en los 366 enseñanzas, que en lo particular en el programa de Om Radio se tienen 330 temas. En lo que se ha expuesto en estos programas con José Manuel, ya casi completamos 180 enseñanzas, los temas diferentes, y hay muchísimos más. Gracias, hermanos, por su comprensión, y ojalá que esta plática haya sido de interés para. Bueno, pues muchas gracias, Ángel. La remembranza desde el inicio, cómo se dio la manifestación, ahí está. Qué bueno para los que inician y tenían estas dudas. Y bueno, el exhorto es para que por escrito, ya sea a través de los canales donde se difunde la enseñanza, se manden las preguntas y poderles dar respuestas, así como lo manifiesta Ángel, nuestro hermano. Pues bien, queda abierta la pizarra para poder continuar con la participación general. Adelante, por favor. Bueno, al parecer ha concluido ya la participación. ¿Hay alguien que quiera manifestar alguna evidencia al respecto? Adelante. Pues bueno, mis hermanos, adelante, Carlitos, por favor, adelante, allá en la Ciudad de México. Sí, hermanos, en el nombre del Padre yo saludo a mis hermanos para dar y entregar estos mirajes que me fueron permitidos. En el primero se puede ver una copa metálica de color dorado y rojo. Esta copa se encuentra suspendida dentro de un lugar donde hay muchas casas. Estas casas son de color blanco, pero un blanco desgastado. Esa copa está rebosando de sangre, a punto de derramarse. Y ya cuando está en ese punto, ese líquido rojo se torna en un líquido azul, un azul cristalino, el cual se derrama de la copa. En ese momento el cielo con nubes blancas se torna de color gris para prepararse a llover. En el segundo miraje hay un edificio de varios pisos. No puedo apreciar cuántos pisos son, pero es bastante grande. Ese edificio está forrado en cristal que desde el exterior se puede ver hacia adentro. Se puede apreciar la planta baja y dentro de esa planta baja un grupo de gentes con batas blancas. Son científicos. Se forman dos grupos y un grupo de ellos se encuentra alrededor de una cabeza nuclear y el otro grupo alrededor de un árbol a medio crecer, donde están probando, utilizando la ciencia para manipularlo.
De pronto viene un aire huracanado, rompiendo los cristales del edificio y derribando el arma y también a ese árbol. Y en el tercer miraje es un presidio. En el patio principal de él hay un grupo de hermanos recluidos que pertenecen a ese lugar. Hay bancas, pero sin respaldos, como formadas como bancas de escuela. Pero estas son de piedra o de concreto. Esos hermanos se ven postrados con su cabeza sobre esas bancas y sus manos semi extendidas tienen un libro. Al frente está el Padre Divino con una túnica café, un manto crema, que a su vez se torna en verde. Él les habla y extiende su mano izquierda, abaniqueando ella hacia esos hermanos, bendiciéndolos. Sobre el primer miraje, puedo hacer la reflexión siguiente. Es la copa rebosando de amor de nuestro Padre, pero a su vez de amargura, donde se encuentran edificados las moradas de los habitantes, pero no están los habitantes. Ese lugar está en vacío. Se derrama la copa de ese líquido azul, de ese azul cristalino, que es la palabra del Señor, pero cae a la tierra sin mayor resultado. En el edificio donde se ven a esos científicos que están afanados en encontrar los medios de destrucción y otros escudriñando a la naturaleza que representa ese árbol, pero para manipularlo como tal. Pero la fuerza de la divinidad, del poder de Dios, cae sobre toda esa maldad, destruyendo y derribando todo aquel propósito malsano del hombre. En ese presidio, efectivamente, esos hermanos se han conmovido, han recibido la enseñanza limpia y pura. Posan su cabeza sobre esas bancas de piedra o concreto que representan la solidez con que han recibido la palabra. Tienen en sus manos la reliquia que es el libro de la enseñanza. El Padre se goza al ver que los frutos se están dando y por eso extiende su mano izquierda, que es el lado del corazón, bendiciéndolos a cada uno de ellos. Esa es mi interpretación, hermanos, y doy gracias a mi Padre Divino por permitirme ver esto y a ustedes, hermanos, que me han escuchado. Que la paz de mi Padre sea con cada uno de ustedes. Gracias. Así que sea, Carlitos, qué bonito, ¿no? Qué gran sentido figurado con el que se manifiesta el Padre a través de las videncias y muy bien explicado, entendido por nuestro hermano Carlos Villegas en la Ciudad de México. Bueno, pues estamos al punto de terminar nuestro enlace. Queda abierta la línea si alguien tiene algo que entregar o nos vamos a la plegaria de despedida. Adelante, queda la línea abierta. Pues bien,
al no haber ya más participación, pedimos a Esperancita, que con una plegaria se despida. Quedamos agradecidos en nombre de los que nos organizamos y hacemos junto con ustedes, los que están en vivo, en participación y en colaboración, con su apoyo también para solventar los gastos de este enlace. Damos mucho las gracias por todo lo que se hace de manera conjunta, fraternalmente, para todos los que posteriormente escuchen estas retransmisiones. Los bendecimos, nos bendicen y nos unificamos con todos ustedes en oración y esperamos sus comentarios. Y darle like ahí a los audiovideos que se manifiestan como base en YouTube, Facebook y WhatsApp. Gracias por todo y gracias a todos. Y bueno, pues adelante Esperanza. Cerramos el enlace y nos escuchamos el domingo. Ando fuera de la ciudad, por eso no me es posible darles el tema del próximo domingo. Cuestiones personales, y pues mañana mismo lo damos a conocer. Adelante Esperancita, línea abierta. ¿Tienes cerrado tu micrófono, Esperanza? Ábrelo, por favor, para poder escucharte. Adelante. Esta noche, queridos hermanos, como cada noche, tenemos mucho que agradecerle a nuestro Padre este bendito día que nos permitió vivir, esta hermosa enseñanza que preparó con tanta anticipación para nosotros, para sus hijos, sus amados hijos. Todos somos sus amados hijos, pero unos decidimos escuchar y tratar de aprender y seguir su huella. Hay que ayudar a nuestros hermanos, los que no han querido hacerse partícipes de esta enseñanza. A veces no es fácil, pero nosotros tenemos muchos elementos que Él nos da para convencer a nuestros hermanos de que es una enseñanza que hay que entender, que hay que comprender, que hay que analizar y que hay que vivir de acuerdo con ella. Nosotros podemos, con nuestra información, tratar de involucrarlos, tratar de ayudarles a ver lo hermoso que tiene, pero muchas veces no se van a dejar. También nos dio la oportunidad de hacer oración por ellos para que ellos bajen todas esas barreras que han dispuesto para pretender que lo pueden eludir. Él nos ama, es puro amor lo que tiene para nosotros. Su enseñanza es eso, amor. Y eso es lo que va a dejar en nuestras vidas la oportunidad de crecer, de evolucionar y de elevarnos por amor. En esta noche agradezco infinitamente la oportunidad que me dieron de participar. Que el Señor sea en nuestros corazones por siempre y para siempre, y que cada día encontremos más vínculos con Él para seguir las huellas que nos ha dejado en esta tierra. Bendito sea, y que la luz del Señor nos acompañe el próximo domingo y siempre. Gracias.